El aire en la funeraria estaba denso con el perfume de los lirios y el inconfundible peso del dolor. Me aferraba al féretro de mi hijo, Mateo, mi mano descansando sobre la pulida caoba, mientras intentaba asimilar la cruel realidad. ¿Cómo era posible que Mateo, mi hijo fuerte y vibrante de 35 años, yaciera tan inmóvil? El médico lo había llamado un paro cardíaco súbito. Estas cosas a veces pasan, incluso a gente joven y sana, había dicho, como si esa explicación pudiera cerrar el agujero que ahora se había abierto en mi vida. Amigos y familiares se movían a mi alrededor en una neblina de ropa oscura y voces susurradas. Llevaba horas aceptando condolencias, mi rostro congelado en esa máscara que usamos cuando intentamos no desmoronarnos por completo. Mis dedos recorrían el borde de madera del ataúd, la última frontera física entre mi hijo y yo. Licenciado Méndez, el abogado de Mateo, me tocó el codo suavemente. Cuando esté lista, necesitamos discutir algunos asuntos, dijo. Asentí con la cabeza, entumecida. Nada parecía importar ahora. Ciertamente, no los negocios o los asuntos legales. Pero lo seguía una pequeña sala lateral, lejos de la fila de saludos y el murmullo de la simpatía. Fue entonces cuando la vi. Isabella, mi nuera, acurrucada en una esquina con su hermana. Mi hijo había estado tan enamorado de ella. Incluso cuando comenzaron a salir hace 10 años, había visto la forma en que la miraba, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciendo toda su vida. Estaba a punto de acercarme a ellas cuando la voz de Isabella, más aguda de lo que nunca la había oído, cortó la atmósfera amortiguada. «Sabes que leerán el testamento mañana, ¿verdad?», susurraba. Pero la acústica de la sala llevó sus palabras claramente hasta donde yo estaba. «Solo espero que no le haya dejado nada sustancial a Victoria», murmuró su hermana, algo que no pude oír. «Lo sé, ¿verdad? Es decir, soy su esposa. Todo debería venir a mí». La voz de Isabella goteaba con una amargura que nunca antes había escuchado. He pasado 7 años con él, aguantando a su madre, siempre metida, dando opiniones sobre todo, desde nuestra casa hasta cómo deberíamos criar a los niños. Me congelé, con la mano aún en el marco de la puerta. «¿Y si espera mudarse contigo ahora?», preguntó su hermana. Isabella se rió. Realmente se rió aquí, en el funeral de mi hijo. Preferiría morirme. Lo digo en serio. Su voz bajó aún más. Pero en la silenciosa habitación, aún podía oír el veneno en sus palabras. Soy yo la que tiene que recoger los pedazos ahora. Soy yo la que tiene que criar a nuestros hijos sola. Y no voy a cuidar a esa vieja bruja, también. La habitación me dio vueltas. ¿Vieja bruja? ¿Así es como me había visto todo este tiempo? ¿La suegra entrometida y dominante? Me había esforzado tanto por ser respetuosa con su matrimonio, por ofrecer ayuda solo cuando me la pedían. Había cuidado a mi nieto 2 días a la semana para que Isabella pudiera continuar con su trabajo a tiempo parcial. Había llevado comidas cuando Mateo tenía que trabajar hasta tarde. Pensé que teníamos una buena relación. La lectura de la llave será mañana a las 10 de la mañana, dijo el licenciado Méndez, ajeno a lo que acababa de escuchar. Quería prepararla, Victoria. Mateo hizo algunos cambios en su testamento recientemente. Luché por concentrarme en sus palabras. Los crueles comentarios de Isabella seguían resonando en mis oídos. ¿Cambios?, pregunté, mi voz sonando distante incluso para mí. Sí, hace unas 3 semanas, dudó. Transfirió casi todo a usted, Victoria, no a Isabella. ¿Qué? Lo miré fijamente. Pero eso no tiene sentido. Isabella es su esposa. Los niños. Estableció fideicomisos para los niños que madurarán cuando cumplan 25 años, explicó el licenciado Méndez en voz baja. Pero la casa, sus inversiones, el dinero del seguro, todo le llega a usted. Fue muy explícito al respecto. Mi mente se tambaleó. ¿Por qué Mateo haría esto? Siempre había sido considerado, deliberado en sus decisiones. Esto no fue una elección impulsiva. Detrás de nosotros, Isabella me había visto.
su rostro pasó de la molestia a una máscara de dolor practicada. Todo rastro de su desprecio anterior se desvaneció. Pero ahora lo había visto, la verdadera Isabella, la que existía cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Victoria, dijo, acercándose con los brazos extendidos para un abrazo. Lo siento mucho. Todos estamos tratando de procesar esta horrible pérdida. Mientras me abrazaba, su perfume sofocante, todo lo que podía pensar era, mi hijo lo sabía. De alguna manera, mi hijo sabía exactamente quién era ella. Y ahora yo también empezaba a entender. La lectura del testamento fue todo lo que temía y más. Isabella se sentó frente a mí en la mesa de conferencias, su rostro una tormenta de rabia apenas contenida mientras el licenciado Méndez confirmaba lo que me había dicho en el funeral. Mateo había cambiado su testamento solo 3 semanas antes de su muerte, dejándome casi todo a mí en lugar de a ella. Esto no puede ser legal, espetó Isabella, sus uñas perfectamente cuidadas hundiéndose en el portafolio de cuero que había traído. Obviamente no estaba en su sano juicio. Le aseguro, señora Isabella, que su esposo estaba en su sano juicio cuando hizo estos cambios, dijo el licenciado Méndez, su voz con la calma practicada de alguien que había capeado muchas disputas familiares. Estaba bastante firme en sus decisiones. El viaje a casa después fue un borrón. Isabella salió de la oficina furiosa, negándose a hablarme. Una parte de mí quería acercarme, intentar comprender, mantener alguna conexión con mis nietos. Pero el recuerdo de sus palabras en el funeral, no voy a cuidar a esa vieja bruja, me mantuvo en silencio. 3 días después, me encontraba en la oficina de Mateo en casa, rodeada de los restos de la vida de mi hijo. Isabella me había dado la llave a regañadientes, alegando que aún no podía soportar ordenar sus cosas. La casa se sentía hueca, abandonada. Aunque Isabella y los niños aún vivían allí, se habían ido a quedarse con sus padres por unos días, dándome espacio para recoger los efectos personales de Mateo. Pasé los dedos por su escritorio, recordando cómo se sentaba aquí los domingos por la tarde cuando los niños dormían la siesta, trabajando en cualquier proyecto que hubiera capturado su imaginación esa semana. La silla de cuero todavía conservaba la impresión de su cuerpo. Fue entonces cuando noté el cajón ligeramente entreabierto con una pequeña llave aún en la cerradura. Mateo siempre había sido meticuloso con la seguridad. No lo habría dejado desbloqueado a menos que... Mis manos temblaron mientras abría el cajón. Dentro había una gruesa carpeta de manila simplemente etiquetada como registros financieros. No debería entrometerme, pensé. Pero algo me obligó a abrirla. Lo que encontré dentro me heló la sangre. Extractos de tarjetas de crédito, solicitudes de préstamos, avisos bancarios, docenas de ellos, que abarcaban los últimos 2 años. Y sujetada con un clip en la parte delantera había una nota manuscrita con la letra pulcra y precisa de Mateo. Mamá, si estás leyendo esto, lo siento mucho. Debería haberte dicho antes. Las lágrimas empañaron mi visión mientras hojeaba los documentos. La historia que contaban era devastadora. Isabella había estado drenando sistemáticamente sus cuentas durante meses, quizás años. Retiros en efectivo en casinos, sitios de apuestas en línea, compras de lujo de vueltas por dinero en efectivo y préstamos. Tantos préstamos tomados a nombre de Mateo, algunos con tasas de interés que me hicieron jadear. Oh, Mateo, susurré, mi corazón rompiéndose de nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste? Como si fuera una respuesta, una pequeña memoria USB cayó de entre los papeles. La conecté al ordenador de Mateo y encontré un único archivo de video con fecha de hace solo 3 semanas, la misma fecha en que había cambiado su testamento. El rostro de mi hijo llenó la pantalla, luciendo cansado pero resuelto. Mamá, comenzó, su voz enviándome una nueva ola de dolor. Si estás viendo esto, entonces las cosas probablemente han empeorado con Isabella, y te estás enterando de todo por las malas. Lo siento por eso. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan familiar que me hizo doler el pecho. Descubrí el problema de juego de Isabella hace unos 6 meses. Al principio, pensé que podíamos superarlo. La llevé a terapia, configuré cuentas separadas, pero es más profundo de lo que inicialmente me di cuenta.
Suspiró pesadamente. La semana pasada, descubrí que ha estado pidiendo préstamos a algunos personajes desagradables, gente que no sigue exactamente las prácticas de cobro legales. Mi mano cubrió mi boca con horror. Voy a cambiar mi testamento hoy, continuó. Si algo me pasa, necesitas estar protegida. La casa, las inversiones, tienen que ir a ti. Te asegurarás de que los niños estén cuidados. Sé que sí. Su voz se quebró. La amo, mamá. Todavía la amo. Pero ya no puedo confiarle nuestro futuro. El video terminó, y me senté en la oscuridad creciente de su oficina, las piezas finalmente encajando. El paro cardíaco súbito que se llevó a mi hijo atlético y preocupado por su salud, los misteriosos cambios en su testamento, la forma venenosa en que Isabella había hablado de mí en el funeral. ¿Había contribuido el estrés de la traición de Isabella a su ataque al corazón, o había algo aún más siniestro en juego? Un ruido en la parte delantera de la casa me sobresaltó. Pasos en el pasillo. Isabella había vuelto. Rápidamente cerré el ordenador y recogí los documentos, metiéndolos en mi bolso. Pasara lo que pasara aquí, necesitaba tener cuidado, por mi seguridad, por el futuro de mis nietos y por la memoria de Mateo. Victoria, la voz de Isabella me llamó, dulce y completamente en desacuerdo con la mujer que había vislumbrado en el funeral. ¿Todavía estás aquí? Traje la cena. Respiré hondo y salí de la oficina, aferrándome a los secretos de mi hijo. Acabo de terminar, dije, forzando una sonrisa. Qué amable de tu parte traer comida. Sus ojos parpadearon hacia mi bolso, luego de vuelta a mi cara, su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Bueno, somos familia, ¿no? Necesitamos mantenernos unidos ahora más que nunca. Mientras la seguía a la cocina, un pensamiento se cristalizó en mi mente. Mi hijo había intentado protegerme. Ahora era mi turno de proteger lo que había dejado atrás. 2 meses después del funeral de Mateo, mi mundo se había encogido al tamaño de mi sala de estar. El teléfono rara vez sonaba ya. Las invitaciones a eventos comunitarios habían dejado de llegar. Mi club de bridge semanal me había informado con pesar que estaban reestructurando los grupos y, de alguna manera, ya no había lugar para mí. Sabía quién estaba detrás de todo. Isabella siempre había sido popular en nuestra pequeña comunidad, encantadora, hermosa y hábil para presentarse como la esposa y madre perfecta. Ahora era igualmente hábil para presentarse como la viuda afligida, cruelmente privada de su legítima herencia por una suegra, codiciosa. ¿Oíste lo que Victoria le hizo a la pobre Isabella? Había escuchado a la señora Flores susurrar a otra mujer en el supermercado la semana pasada. Se llevó todo después de que Mateo murió, dejando a Isabella y a esos pobres niños prácticamente sin nada. Y después de todo lo que Isabella hizo, cuidando a Victoria cuando tuvo esa cirugía de cadera el año pasado. Abandoné mi carrito y me fui sin los víveres que necesitaba, con las mejillas ardiendo de humillación. La narrativa que Isabella había tejido no tenía ninguna semejanza con la realidad. Me había visitado exactamente 2 veces durante mi recuperación, ambas veces con Mateo. Pero la comunidad la había abrazado por completo. Aún peor era lo que había hecho con mis nietos. Emma, de 9 años, y Lucas, de 6, habían sido las luces de mi vida. Antes de la muerte de Mateo, los veía 3 o 4 veces a la semana. Ahora, mis llamadas quedaban sin respuesta, mis mensajes sin devolver. Cuando lograba hablar con ellos, se mostraban distantes y reservados. El fin de semana pasado, finalmente había confrontado a Isabella al respecto cuando dejó a los niños para una rara visita. Solo los tendrás por 2 horas, había dicho, mirando su reloj. Tengo que llevarlos a una fiesta de cumpleaños más tarde. Isabella, necesitamos hablar sobre lo que está pasando, le había dicho, manteniendo la voz baja para que los niños no escucharan desde el patio trasero. ¿Por qué estás poniendo a todos en mi contra? ¿Por qué mantienes a los niños alejados? Su rostro se había transformado, la máscara agradable deslizándose para revelar el frío cálculo debajo. No sé de qué hablas, Victoria. Quizás la gente finalmente te está viendo por quien realmente eres.
una mujer controladora y egoísta que no pudo dejar que su hijo viviera su propia vida. Eso no es cierto, y lo sabes, había protestado. Mateo cambió su testamento porque descubrió lo que estabas haciendo con tus juegos de azar. Ella se había reído, pero vi el pánico destellar en sus ojos. ¿Esa es la historia que estás contando ahora? Dios mío, Victoria, escúchate. Primero robas mi herencia, ahora estás inventando adicciones para mí. No es de extrañar que nadie quiera estar cerca de ti ya. Se acercó, su voz bajando a un susurro amenazador. Déjame dejar algo perfectamente claro. Esos son mis hijos. Si quieres verlos, mantendrás tus acusaciones locas para ti, y empezarás a transferir los bienes de Mateo de vuelta a donde pertenecen, a mí. Esa noche, después de que se fueron, me senté sola en mi cocina, una taza de té enfriándose frente a mí. El silencio de la casa me oprimía por todos lados. Por primera vez desde que Mateo murió, me permití llorar. Sollozos profundos y desgarradores que me dejaban sin aliento. El aislamiento estaba funcionando. Había empezado a cuestionarme, a preguntarme si yo era la villana en esta historia. Quizás había sido demasiado controladora. Quizás Mateo había cambiado su testamento por otras razones. Quizás el juego de Isabella no era tan serio como había pensado. A la mañana siguiente, me encontré en la consulta del doctor Rojas. Había sido nuestro médico de cabecera durante 20 años. Había visto a Mateo crecer de adolescente a hombre. Seguramente él al menos no se habría vuelto contra mí. Pero mientras me examinaba, su actitud era fría, profesional, donde antes había sido cálida y amigable. Parece ansiosa, Victoria, dijo, tomando notas en mi expediente sin mirarme a los ojos. ¿Tiene problemas para dormir? Sí, admití. He estado bajo mucho estrés desde que Mateo murió. Él asintió, sin mirarme todavía. Isabella mencionó que está preocupada por su estado mental. Dijo que ha estado haciendo algunas acusaciones extrañas, teniendo problemas para distinguir la realidad de la ficción. Mi sangre se heló. ¿Isabella te habló de mí? Está preocupada, dijo simplemente. Cree que podría estar en las primeras etapas de la demencia. La paranoia, los cambios de humor, el comportamiento irracional con el testamento. Eso no es, yo no. Luché por encontrar palabras, conmocionada por lo profundamente que Isabella había envenenado incluso esta relación. El doctor Rojas finalmente me miró a los ojos. Le voy a recetar algo para la ansiedad, y me gustaría que viera a una neuróloga, solo para descartar cosas. Salí con una receta que no tenía intención de surtir, y la aplastante comprensión de que Isabella estaba destruyendo sistemáticamente no solo mi reputación, sino también mi credibilidad. Si lograba convencer a la gente de que me estaba volviendo mentalmente incompetente, ¿qué le impediría impugnar el testamento por esos motivos? Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar sobre Isabella. Mañana a las 10 en el Café del Río. Ven sola. Olivia. La hermana de Isabella quería verme. Mi corazón se aceleró mientras releía el mensaje. Después de meses de aislamiento, ¿podría finalmente haber encontrado una aliada? El Café del Río se encontraba en las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos como para que Isabella y sus amigos no me vieran allí. Llegué temprano, eligiendo una mesa en la esquina con la espalda a la pared, donde podía ver a todos los que entraban. La camarera me trajo café con una sonrisa que no contenía juicio ni lástima. La primera sonrisa así que recibía en semanas. Exactamente a las 10, Olivia entró. Era la hermana menor de Isabella, pero no podrían haber sido más diferentes. Donde Isabella era pulcra y perfecta, Olivia era natural y relajada. Hoy, vestía jeans y un suéter sencillo, su cabello oscuro recogido en una coleta. Me vio de inmediato y se acercó, deslizándose en el asiento frente a mí sin un saludo. ¿Alguien te vio venir aquí?, preguntó, con voz baja. Negué con la cabeza. No lo creo, Olivia. ¿Por qué tanto secreto? ¿De qué se trata esto? Respiró hondo,
jugueteando con la servilleta de papel que tenía delante. He querido hablar contigo desde el funeral, pero Isabella me vigila como un halcón. Sabe que nunca aprobé cómo trata a la gente. La camarera se acercó y Olivia pidió café, esperando a que volviéramos a estar solas antes de continuar. Victoria, necesito que sepas que te creo en todo. Lo del juego, los préstamos, todo. Mis manos temblaron mientras dejaba mi taza. ¿Lo haces? ¿Pero cómo? Porque ya lo he visto antes. La expresión de Olivia se endureció. Esta no es la primera vez que Isabella hace esto. Antes de conocer a Mateo, estaba comprometida con un hombre llamado Derek. Una familia adinerada, buenas perspectivas. Casi lo destruye financieramente antes de que sus padres intervinieran. Un zumbido sordo llenó mis oídos mientras Olivia continuaba, explicando cómo Isabella había exhibido estos patrones durante toda su vida, encontrando personas vulnerables, encantándolas y luego explotándolas para su propio beneficio. Nuestros padres lo permitieron, dijo Olivia, con disgusto evidente en su voz. Creían que su belleza y encanto eran sus dones y que debían usarse para asegurar su futuro. La animaron a encontrar hombres ricos y hacer lo que fuera necesario para mantener un cierto estilo de vida. Pero parecía amar a Mateo, protesté débilmente. Parecían felices. La sonrisa de Olivia era triste. Isabella es una actriz excelente y quizás sí lo amaba a su manera. Pero cuando ama algo, lo consume. Toma y toma hasta que no queda nada. Sacó de su bolso un pequeño cuaderno. He estado documentando todo. Las mentiras que ha dicho sobre ti, la forma en que ha manipulado a los niños, a la comunidad. Les dijo a nuestros padres que tú fuiste abusiva con Mateo durante su infancia. Que lo controlabas con dinero. La injusticia me golpeó como un puñetazo físico. ¿Por qué diría estas cosas? Porque está desesperada, dijo Olivia simplemente. Lo que Mateo descubrió, debe haber sido malo. Muy malo. Necesita esa herencia, Victoria. No solo por el estilo de vida, sino para cubrir sus huellas. ¿Qué huellas?, pregunté, un escalofrío recorriéndome. Olivia dudó. No tengo pruebas, solo sospechas. Pero creo que algunas de las personas a las que Isabella les pidió prestado no son solo usureros. Creo que podrían estar conectados con criminales más serios. El café de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado expuesto. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que necesitas tener cuidado, interrumpió Olivia. Isabella no solo está esparciendo rumores por ser mezquina. Está destruyendo metódicamente tu credibilidad porque tiene miedo de lo que puedas descubrir. Lo de la demencia. Un clásico de Isabella. Hizo lo mismo con nuestra abuela cuando la anciana la pilló robando joyas. Mi mente corrió, conectando puntos que no había visto antes. La forma en que el doctor Rojas me había mirado. El rechazo repentino de la comunidad. El extraño comportamiento de los niños. Me está haciendo gaslighting, dije. El término provenía de un artículo que había leído años atrás. Haciéndome dudar de mi propia cordura. Exacto, asintió Olivia vigorosamente. Y es buena en eso. Ha tenido mucha práctica. Pensé en todos los meses que había pasado cuestionándome, preguntándome si realmente era la villana en esta historia. El alivio de ser creída, de que mis experiencias fueran validadas, fue abrumador. ¿Qué debo hacer?, pregunté, odiando el temblor en mi voz. Documenta todo, dijo Olivia con firmeza. Cada interacción extraña, cada rumor que te llegue, cada vez que restrinja el acceso a los niños, y no aceptes nada que te dé. Nada de comida, nada de bebidas, nada de medicamentos. ¿Crees que ella? No pude terminar la frase. La expresión de Olivia era grave. Ya no sé de lo que es capaz. La Isabella con la que crecí era manipuladora y egoísta, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. La presión debe ser inmensa si está corriendo este tipo de riesgos. Miró su reloj. Tengo que irme. Isabella cree que estoy en el gimnasio. Sacó un teléfono, quemador,
y lo deslizó por la mesa. Usa esto para contactarme. Mi número es el único programado. No uses tu teléfono habitual. No me extrañaría que tuviera a alguien monitoreando tus llamadas. Mientras se levantaba para irse, dudó, luego extendió la mano y me apretó la mía. No estás loca, Victoria. Tú no eres la mala aquí. Recuerda eso. Después de que se fue, me senté durante mucho tiempo, agarrando el teléfono que me había dado como un salvavidas. Por primera vez en meses, sentí una chispa de algo que casi había olvidado, esperanza. Esa tarde, mientras ordenaba más papeles de Mateo, encontré algo que se me había pasado por alto antes. Una pequeña llave pegada en la parte trasera del cajón de su escritorio con una nota que simplemente decía, Unidad de Almacenamiento Story, número 17, Main Street Lock and Key. Lo que Mateo había descubierto sobre Isabella, lo que lo había llevado a cambiar su testamento tan drásticamente, la evidencia podría estar en esa unidad de almacenamiento. Mañana descubriría lo que mi hijo había estado escondiendo y lo que Isabella estaba tan desesperada por mantener enterrado. Mientras sostenía la llave en mi palma, una extraña calma se apoderó de mí. La niebla del dolor y la confusión se estaba disipando, reemplazada por un claro sentido de propósito. Isabella me había subestimado, tratándome como una anciana indefensa a la que podía manipular y desechar fácilmente. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Main Street Lock and Key era un edificio anodino en las afueras del centro. El tipo de lugar por el que podrías pasar 100 veces sin darte cuenta. El aire de la mañana era fresco mientras entraba en el estacionamiento casi vacío, con la llave de Mateo en la mano. Mi corazón latía con anticipación y miedo. ¿Qué encontraría adentro? El gerente de la instalación apenas miró mi identificación antes de indicarme la unidad número 17, un pequeño espacio de almacenamiento al final de un pasillo tenuemente iluminado. La cerradura giró con un clic satisfactorio, y levanté la puerta metálica enrollable. Dentro, prolijamente organizadas y etiquetadas, había docenas de cajas. Pero lo que me llamó la atención de inmediato fue una gran pizarra blanca apoyada contra la pared del fondo, cubierta con la letra precisa de Mateo. Era una línea de tiempo que se extendía 3 años hacia atrás, documentando las actividades de Isabella con meticuloso detalle. Retiros de efectivo, visitas a casinos, cuentas de juego en línea, ausencias inexplicables. Cada entrada estaba anotada con fechas, cantidades, a veces, fotografías. Oh, Mateo, susurré, trazando mis dedos sobre su letra. La estabas investigando. Una caja estaba etiquetada simplemente como evidencia. Dentro encontré extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, documentos de préstamos, todo cuidadosamente organizado, pero fue la memoria USB en el fondo lo que me hizo temblar las manos. La metí en mi bolsillo, sabiendo que necesitaba revisarla en un lugar privado. La unidad de almacenamiento contenía algo más, un diario encuadernado en cuero. La primera entrada tenía fecha de hace 3 años, justo después del 6º cumpleaños de Emma. La última entrada tenía fecha de 4 días antes de la muerte de Mateo. Confronté a Isabella hoy, decía la última entrada. Le mostré lo que encontré. Al principio lo negó todo, luego se puso histérica. Dice, no entiendes la presión bajo la que he estado. Tiene razón. No entiendo cómo alguien podría apostar el futuro de nuestros hijos, cómo podría endeudarnos con el tipo de personas que hacen amenazas. Me rogó que no le dijera a nadie, especialmente a mamá. Dijo que buscaría ayuda, que podíamos superar esto. Quiero creerle. Por el bien de los niños, necesito creerle. Pero he cambiado el testamento hoy por si acaso. Si algo me pasa, mamá se asegurará de que los niños estén protegidos. Las lágrimas empañaron mi visión mientras cerraba el diario. Mateo lo había sabido todo y había confrontado a Isabella solo 4 días antes de su repentino paro cardíaco. Pasé horas en esa unidad de almacenamiento, fotografiando documentos, leyendo las notas de Mateo, uniendo las piezas de un rompecabezas que nunca había querido resolver. Cuando me fui, deslizando la evidencia más crucial en mi bolso, era una mujer diferente a la que había llegado esa mañana. La niebla del dolor y la duda se había disipado,
reemplazada por un propósito frío y claro. Isabella tenía que ser detenida, no solo por mí, sino por mis nietos. Esa tarde, llamé a Olivia desde el teléfono, quemador. Encontré la evidencia de Mateo, le dije. Mi voz estaba más firme de lo que había estado en meses. Es peor de lo que pensábamos. Creo que Isabella podría haber tenido algo que ver con la muerte de Mateo. La fuerte aspiración de Olivia fue audible. Eso es una acusación seria, Victoria. Lo sé. Y no puedo probarlo. Todavía no. Pero Mateo la confrontó sobre el juego justo días antes de morir. Y mira lo sistemáticamente que ha trabajado para desacreditarme desde entonces. Está aterrorizada de que descubra la verdad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Olivia. Luchar, dije simplemente. ¿Me ayudarás? 2 días después, Olivia y yo nos reunimos con la doctora Herrera, una respetada neuróloga en la ciudad vecina, alguien sin conexión con Isabella o su círculo social. Me sometí a un examen completo, pruebas cognitivas, escáneres cerebrales, todo. Señora Victoria, dijo la doctora Herrera cuando regresaron los resultados, puedo afirmar con absoluta certeza que no muestra signos de demencia o deterioro cognitivo. De hecho, su agudeza mental es excepcional para una mujer de cualquier edad. Pedí sus hallazgos por escrito, lo cual me proporcionó junto con una declaración que abordaba las preocupaciones que se habían planteado sobre mi estado mental. Luego, contraté a un investigador privado llamado Marcus, una referencia de Olivia. Era caro, pero con acceso al dinero de Mateo, eso ya no era una preocupación. Necesito documentación de todo lo que Isabella está haciendo, le dije. Los rumores que está difundiendo, las personas con las que se está reuniendo, todo. Y necesito saber a quién le pidió dinero prestado. Mientras tanto, comencé a reconstruir mis conexiones sociales, comenzando con Bárbara, mi amiga más antigua, quien se había distanciado de mí después de escuchar los rumores de Isabella. Te he echado de menos, le dije simplemente cuando ella aceptó con cautela mi invitación a tomar un café. Bárbara parecía incómoda. Escuché algunas cosas, Victoria, sobre cómo trataste a Mateo, sobre el testamento. Deslicé el informe de la doctora Herrera por la mesa. Isabella ha estado diciendo a la gente que tengo demencia. Esto prueba que no la tengo. También le ha dicho a la gente que fui abusiva con Mateo. Tengo décadas de tarjetas de cumpleaños, cartas y fotografías que demuestran lo contrario. Miré a Bárbara a los ojos. Está destruyendo mi reputación porque tiene miedo de lo que sé. Lenta y metódicamente, comencé a reclamar mi vida. Me uní a un nuevo club de bridge en el pueblo vecino. Me ofrecí como voluntaria en la biblioteca, donde la bibliotecaria principal, a quien nunca le había gustado Isabella, me recibió cálidamente. Comencé un blog documentando mi viaje como viuda, escribiendo cuidadosamente sobre mi dolor sin mencionar las corrientes más oscuras que acechaban debajo. Cada pequeña victoria me fortalecía. Cada pieza de evidencia que Marcus descubrió, y fueron muchas, confirmó lo que ya sabía. Isabella estaba desesperada, era peligrosa y se estaba desmoronando. La pieza final encajó cuando Marcus descubrió quién le había prestado dinero a Isabella. Un hombre llamado Javier Mendoza, que tenía conexiones con el crimen organizado en la gran metrópolis. Le debe más de 200,000 pesos, me dijo Marcus gravemente. Y los de su tipo no dan plazos de pago. 2 días después, invité a Isabella y a los niños a cenar. Era hora de un enfrentamiento, pero esta vez sería yo quien tendría el control. Mientras ponía la mesa esa tarde, me sentí extrañamente tranquila. El timbre sonó y enderecé los hombros, lista para enfrentar a la mujer que había intentado destruirme. Pero ya no estaba indefensa. Tenía la verdad de mi lado y, lo que es más importante, la evidencia. El juego ha comenzado, Isabella. El juego ha comenzado. Han pasado 3 años desde aquella fatídica cena con Isabella. Todavía recuerdo cómo llegó a mi casa. Todo era maquillaje perfecto y sonrisas forzadas, con los niños siguiéndola. Abuela, había gritado Emma, corriendo a abrazarme. A sus 9 años,
Todavía era lo suficientemente joven como para ser abiertamente cariñosa. Lucas, de 6, se quedó atrás, mirándome con recelo, producto de cualquier historia que Isabella le hubiera estado contando. Pasen, pasen, había dicho con calidez, haciéndolos entrar. La cena está casi lista. Isabella había mirado a su alrededor con suspicacia, quizás esperando ver policías o abogados esperando para emboscarla. En cambio, solo encontró una comida cuidadosamente preparada y una abuela ansiosa por ver a sus nietos. La confrontación, cuando llegó, fue después de que los niños se hubieron acomodado en la sala con una película. Lo sé todo, Isabella, le había dicho en voz baja, deslizando una carpeta por la mesa. El juego, los préstamos de Javier Mendoza, las mentiras que has difundido sobre mí. Su rostro se había descompuesto. No sé de qué estás, por favor, no insultes mi inteligencia, la había interrumpido. Mateo lo documentó todo antes de morir. Encontré su unidad de almacenamiento. Por un momento, un miedo genuino había destellado en sus ojos. Luego su expresión se endureció. ¿Y qué? ¿Qué es tu palabra contra la mía? Todo el mundo ya piensa que estás perdiendo la cabeza. Había sonreído entonces. Una pequeña sonrisa satisfecha. Ya no lo creen. Tengo un estudio neurológico que prueba que estoy completamente cuerda. Tengo declaraciones de tu hermana confirmando tu historial de manipulación. Tengo pruebas de que debes 200,000 pesos a un hombre conectado con el crimen organizado. Y tengo toda la documentación de Mateo. Sus manos habían temblado mientras alcanzaba su copa de vino. ¿Qué quieres? Una tregua, le había dicho simplemente. No quiero destruirte, Isabella. Solo quiero ser parte de la vida de mis nietos. Quiero que los rumores se detengan. Quiero paz. Ella me había estudiado, quizás buscando debilidad o engaño. ¿Y si me niego? Entonces llevaré todo lo que tengo a la policía. El juego podría no ser ilegal, pero los préstamos, la conexión con Mendoza, eso les interesará mucho, especialmente dado el momento de la muerte de Mateo. Me estás acusando de... Su voz había subido de tono con pánico. No te estoy acusando de nada, la había interrumpido. Simplemente estoy exponiendo hechos. Mateo te confrontó sobre el juego y los préstamos 4 días antes de morir. Cambió su testamento para proteger la herencia de los niños. Y luego tuvo un paro cardíaco súbito a los 35 años. Isabella se desplomó en su silla, su fachada desmoronándose por completo. Por primera vez, vi a la verdadera mujer debajo de todas las máscaras, asustada, desesperada, acorralada. No lo maté, susurró, las lágrimas corriendo por su maquillaje. Juro que no lo hice. El estrés, la pelea que tuvimos, quizás eso contribuyó, pero nunca quise que muriera. Lo amé a mi manera. Estudié su rostro, buscando la verdad en sus ojos. Hasta el día de hoy, no estoy segura de si le creo, pero en ese momento, tomé una decisión. Una elección por la paz, por mis nietos, por mi propio futuro. Esto es lo que va a pasar, le dije. Voy a pagar tu deuda con Mendoza. No por ti, sino para alejar ese tipo de elemento criminal de mis nietos. A cambio, me darás acceso regular y sin trabas a Emma y Lucas. Dejarás de difundir rumores sobre mí, y buscarás tratamiento para tu adicción al juego. Ella aceptó de inmediato, el alivio inundando su rostro. Creo que había esperado algo mucho peor. Ahora, 3 años después, en una cálida tarde de primavera, me siento en mi jardín observando a Emma y Lucas jugar. Pasan los fines de semana conmigo, un horario que acordamos después de que Isabella completara su programa de tratamiento. Ella todavía vive en la casa de Mateo, pero está a mi nombre, un hecho que asegura su continua cooperación. Los rosales que Mateo y yo plantamos juntos hace años están en plena floración, su fragancia llena el aire. He añadido nuevas variedades cada año. Una forma de mantenerlo presente en este espacio que ambos amábamos. Abuela, mira, llama Emma, sosteniendo una pequeña maceta de cerámica. A sus 12 años, muestra un verdadero talento para la cerámica, un pasatiempo que descubrimos juntas.
Hice esto para el cumpleaños de mamá. Sonrió, examinando el cuenco delicadamente elaborado. Es hermoso, cariño. A ella le encantará. Lucas, ahora de 9, está tendido en el césped cerca, absorto en un libro sobre dinosaurios. Se parece tanto a Mateo a esa edad que a veces me quita el aliento. Nuestra relación con Isabella sigue siendo complicada. La confianza que se hizo añicos nunca podrá repararse por completo. Pero hemos alcanzado una especie de paz, una base construida sobre la comprensión mutua. Ella sabe que guardo sus secretos. Yo sé que es capaz de una increíble decepción. Pero ambos amamos a estos niños, y ese terreno común se ha convertido en nuestro cimiento. El dinero que causó tanta discordia ha encontrado un mejor propósito. He establecido fideicomisos para Emma y Lucas, tal como Mateo quería. He renovado mi casa para incluir espacios especiales para ellos. Un estudio de cerámica para Emma, un rincón de lectura para Lucas. Y he reservado fondos para el tratamiento continuo de Isabella, asegurando que pueda manejar la adicción que casi destruyó todas nuestras vidas. A veces me pregunto qué pensaría Mateo de este arreglo. ¿Aprobaría el compromiso al que llegué con Isabella? ¿Entendería por qué elegí no investigar la cuestión de su muerte de forma más agresiva? Me gusta creer que sí. Mi hijo siempre fue práctico, siempre compasivo. Cambió su testamento, no por venganza, sino por amor, para proteger lo que más importaba. La semana pasada, finalmente cumplí una promesa que le había hecho a Mateo hace años. Siempre habíamos hablado de visitar Italia juntos, de explorar las colinas de la Toscana, los pueblos donde habían vivido nuestros antepasados. Con Emma y Lucas a mi lado, esparcí una pequeña porción de sus cenizas bajo un olivo milenario, sus hojas plateadas brillando con la brisa. ¿Está papá feliz aquí, abuela?, había preguntado Lucas, su pequeña mano apretando la mía. Creo que sí, le había respondido, mientras veía cómo el viento llevaba las cenizas por la campiña italiana. Pero es más feliz sabiendo que estamos juntos, que nos cuidamos unos a otros. Los niños y yo hemos comenzado una nueva tradición. Cada año, en el cumpleaños de Mateo, plantamos algo nuevo en mi jardín. Un árbol, un rosal, una cama de sus flores favoritas. Este monumento viviente se vuelve más hermoso cada año, nutrido por nuestras manos y nuestros recuerdos. La vida después de la pérdida no se trata de olvidar. Ni siquiera se trata de perdonar. A veces se trata de encontrar un camino hacia adelante que honre lo que se perdió mientras abraza lo que queda. El jardín de mi vida estaba quemado y árido después de la muerte de Mateo, después de la traición de Isabella. Pero lentamente, estación tras estación, está volviendo a crecer. Diferente que antes, pero no menos hermoso. Esta noche, mientras los niños me ayudan a preparar la cena en mi cocina, riendo, discutiendo y creando el hermoso caos de la familia, siento la presencia de Mateo, en el ritmo de nuestras vidas. Él está aquí en la sonrisa de Emma, en el ceño pensativo de Lucas, en el legado de amor que ninguna decepción podría destruir realmente. Este es su último regalo para mí. Esta segunda oportunidad en la familia, esta paz ganada con tanto esfuerzo. Y tengo la intención de apreciar cada momento.